¿Qué tal? Mucho gusto. Un placer desde la FIA acá impartiendo este tema tan importante para el sector agro en general, puntualmente al sector educativo. Pues hoy nos reúne acá un tema, como ya lo mencionó el ingeniero Marco Tulio, donde nosotros buscamos generar una estandarización en el proceso del muestreo para que nuestros resultados se acerquen a la mayor precisión que nosotros podamos brindarle con nuestros análisis en el laboratorio. Entonces, al garantizar que nosotros vamos a cumplir esta serie de pasos, esta serie de condiciones que vamos a tener en cuenta, vamos a estar claros que la representatividad de lo que estamos analizando está acercada a la precisión o exactitud que nosotros vamos buscando. Siempre me gusta colocar ese mensajito de abajo porque nosotros siempre cuando estamos en un proyecto que buscamos que sea rentable, vamos o tenemos que considerar todo lo que suele suceder debajo del suelo. Entonces, el éxito de nuestro cultivo va a ir de la mano con lo que nosotros hagamos o estudiemos y hagamos los ajustes necesarios en el suelo para tener los mejores resultados en nuestro proyecto agrícola. Para hablarles un poquito del muestreo de suelo, siempre me gusta hacer la analogía con la cuestión de los análisis en el médico. Si usted se encuentra enfermo, va a acudir a un doctor para que le haga los análisis de sangre y le dictamine qué es lo que usted necesita para sentirse mejor. Entonces nosotros eso lo contextualizamos al suelo y nuestro laboratorio aquí en la FIA se encarga de analizar atómicamente qué hay en el suelo, qué hay en exceso, qué hay en déficit y qué tenemos que hacer para mejorar las condiciones de fertilidad de nuestro suelo. Entonces, entrando un poquito en materia, ya nosotros como estudiantes del agro tenemos que sacarnos un poquito del chip de no decir tierra. Ya nosotros tenemos que hablar de suelo porque es la capa que nos interesa, es la capa donde se sostiene toda la agricultura, todos nuestros proyectos de producción se sostienen en esta capa superficial de la tierra. Tenemos que entender que el suelo no es un sistema inerte, es un sistema dinámico, es un sistema vivo, en el cual suceden un montón de interacciones microbiológicas, de intercambios gaseosos también, donde se compone de cuestiones minerales, orgánicas y la parte biológica también, que en conjunto ellas nos dan una sinergia y hacen que haya una disponibilidad de los nutrientes que al fin y al cabo lo que nosotros queremos es que nuestras plantas tengan disponibles esos nutrientes para que se traduzca en una mejor producción. Entonces, simplificándoles un poco de el génesis del suelo, ¿por qué decimos que el suelo es un sistema vivo? Porque este suelo nace, tiene un proceso donde se originó de una roca madre, donde influyen una serie de factores. Pero para mencionarles un poquito de la contextualización que sale en este slide, ¿por qué decimos que nace? Porque tiene una génesis que en la teoría ustedes van a haber escuchado que para que se forme un centímetro de suelo necesitan pasar millones de años y todo está de la mano con ese modelo descrito ahí por Hansen y Jenny, donde el clima, donde los organismos, donde la topografía y el tiempo hacen su labor para generar esta capa de suelo que es la que nosotros, al fin y al cabo, es la que trabajamos en la agricultura. Si ven en la parte derecha inferior hay un gráfico de pastel donde nos representa las porciones ideales de nuestro suelo, lo que nosotros tenemos que buscar con los manejos a nuestro suelo que estén en esas proporciones para generar las condiciones necesarias hacia nuestro cultivo. En la parte sólida, la parte importante, que la que sostiene, la que tiene las reservas, por así decirlo, de los minerales, tiene un 45%. En esto encontramos todas las fracciones del suelo, limo, arena, arcilla, y en ellas incrustadas todos estos minerales. Tenemos muy importante también la parte gaseosa, que es la de oxigenación, la parte líquida y, no menos importante, un 5% de la parte orgánica, que en ese 5% también hay de 1 a 2% de la parte microbiológica que juega un rol muy importante en la descomposición de la misma para que haya una asimilación, perdón, y unas sinergias o micorrizas con ciertos organismos y la planta para que puedan ellos tomar los nutrientes que son necesarios. Para que se hagan una idea, en una simple cuchara de suelo, ustedes ahí pueden encontrar mayor cantidad de microorganismos que gente en la tierra para que se hagan una idea. Entonces, si nosotros cuidamos nuestro suelo de esa variabilidad de microorganismos, vamos a tener un suelo que va a responder de mejor manera para con nuestro cultivo. Eh,
Ya siguiendo un poquito el tema, vamos a entrar un poquito ya en materia por acá, dividiendo un poquito el análisis en estas etapas donde nosotros eh, ponemos como primera la obtención de la muestra. Es una etapa crucial, básica y que de ahí depende el resto de nuestro proceso hasta la emisión del resultado de nuestro análisis de suelo. Si nosotros tomamos una muestra de suelo de mala manera, los resultados que nosotros vayamos a emitirles no van a estar confiables, no van a estar de la mano con las condiciones reales de nuestro suelo. Entonces, por eso es esta presentación, para conocer los principios mínimos, los conceptos básicos, las consideraciones que uno cuando está en campo las toma para evitar que todo lo que nos pueda generar variabilidad en nuestro resultado lo omitamos lo mayormente posible. En el transcurso de la presentación les voy a dar una serie de pasos y técnicas que nosotros hacemos para que la muestra final sea lo más homogénea posible y representativa del lote donde nosotros estamos estudiando. Ya la parte de en medio del análisis de laboratorio es lo que nosotros nos encargamos aquí en el laboratorio, en la FIA, donde en síntesis lo que nosotros hacemos es reproducir lo que la planta hace en su rizósfera. Entonces, imitamos esos procesos químicos que la planta hace en el suelo para saber cuántos nutrientes disponibles tiene ese suelo y en función de eso nosotros vamos a hacer los análisis y los informes con los planes de fertilización. A la mano derecha pues ya está el resultado de interpretación, que esto es un tema interesante para una posterior presentación, ya para desglosarla mejor y entrar más en materia, pero este informe es el que el encargado del laboratorio tiene en cuenta para considerar todos los factores de la mano con la información que ustedes nos brindan al final que colocan en la muestra. Ahí se toman las decisiones, se hacen los cálculos y generamos un plan de fertilización en función del cultivo que ustedes nos hagan llegar. El muestreo de suelo, con respecto a lo que miramos atrás, nos dimos cuenta que naturalmente es heterogéneo por todos los factores que en él conlleva. Entonces, la misión de nosotros es que tenemos que hacer que esa muestra que nosotros vamos a tomar de suelo sea lo más homogéneamente posible. ¿Cómo lo vamos a lograr? Identificando un montón de escenarios posibles, como puede ser que la topografía, como puede ser la vegetación, el tipo de cultivo que tengamos, el tipo de textura que nosotros tengamos. Otro punto no menos importante que lo tengo en la sección de abajo es obtener una cantidad de puntos de muestreo lo suficientemente representativo para que lo que nosotros tomamos desde el suelo vaya a darnos un resultado más confiable. Eh, Entonces, de la mano con esta intensidad de muestreo, yo siempre presento este slide donde les doy a conocer un poquito cuánto es que pesa una hectárea. ¿Por qué les menciono esto de cuánto pesa una hectárea? Es para que ustedes tengan un poquito una noción de la importancia de tomar las cantidades correctas de los puntos de muestreo. Como ejemplo, siempre pongo esta infografía donde en una hectárea nosotros, si lo tomamos a una profundidad de 30 centímetros, con nuestra densidad aparente ya conocida, en este ejemplo de 1.1 gramos sobre centímetro cúbico, que ya convertido es equivalente a 1100 kilogramos por metro cúbico, hacemos la multiplicación primero abajo, multiplicando nuestra área superficial por lo profundo para obtener el volumen, y ese volumen por el peso nos da como resultado que una hectárea a una profundidad de 30 centímetros pesa 3.300.000 kilogramos de suelo. ¿Por qué hago esta mención? Es para que ustedes dimensionen un poco la cantidad de suelo que hay en ese perfil de suelo que a nosotros nos interesa. Entonces, si nosotros tomamos, para ponerles un ejemplo, solo 5 o 10 puntos en una hectárea, ¿creen ustedes que va a ser representativo de todo este peso de suelo? Créanme que no. Entonces, también, ¿por qué consideramos esto? Porque nosotros en la práctica de campo, en los muestreos, para hacer el cálculo de cada elemento en cuestiones de kilogramos por hectárea, necesitamos esta información porque sería cometer un error estadístico, estandarizar una densidad aparente, porque ya en los diferentes sitios, en las diferentes texturas de las diferentes zonas del país va a variar. Entonces, ¿cómo nosotros sacamos esta densidad aparente? Con una herramienta que se llama muestrador de impacto o con un cilindro con un volumen conocido, donde uno de los lados va a ser biselado que tenga un filo
y esto nos va a permitir sacar muestras de la parte donde interesa a nosotros, que es nuestro perfil, ya sea de 20 centímetros o de 30 centímetros. Entonces, cuando nosotros conocemos la densidad, nos puede dar una noción muy importante de lo que está sucediendo en el suelo. Entonces, lo mencionamos porque en la agricultura, el pie de arado es una realidad. En los restos de cultivos, también la compactación genera un impacto muy significativo a la hora de la asimilación de los nutrientes. Entonces, hacer este análisis físico de densidad aparente es muy crucial para conocer esta información y ser lo más preciso posible. Entonces, de la mano con la diapositiva anterior, yo les presento acá la intensidad, que por eso les di ese ejemplo donde ya ustedes vieron cuánto pesa una hectárea, entonces cuán importante es tomar una gran cantidad de submuestras. ¿Que ¿A qué me refiero yo con submuestras? Técnicamente es una perforación de esta herramienta, que es el barreno. Una perforación con esta herramienta, pues es una muestra simple. La unión de varias de estas muestras simples hace una muestra compuesta. Entonces, entre nosotros más puntos tomemos, va a ser más representativo la muestra que nosotros vamos a entregar al laboratorio. Entonces, cada barrenación que nosotros hagamos es una submuestra o una muestra simple. Y la unión de estas muestras simples es una muestra compuesta que al final es la que nosotros enviamos al laboratorio. Entonces, si ven ahí las imágenes, solo lo puse como medio de su conocimiento, el donde nosotros nos podemos ayudar también con esta intensidad a hacer ya, llevarlo a otro plano, con cuestiones de aplicaciones de información geográfica, como lo son aplicaciones como lo es ArcGIS, como lo es QGIS. Nosotros, obviamente, cada punto que ustedes ven ahí se tiene que analizar individualmente. Entonces, esto ya para otro contexto de investigación, pero a la hora de nuestro escenario de fertilidad de suelo, nosotros tenemos que tomar mínimo, en la FIA establecemos de 15 a 20 puntos de submuestra para tener una cantidad suficiente de el área donde nosotros queremos estudiar. La frecuencia ¿de qué va a depender? Pues depende de varios factores. Depende de la intensidad del cultivo que nosotros tengamos, depende de la variabilidad del suelo que nosotros tengamos. Con variabilidad me refiero al tipo de textura. Para ponerles un ejemplo, si ustedes tienen un suelo arcilloso, va a demandar menos horas de riego y menos fertilizaciones en el año. A diferencia de que si usted tiene un suelo franco arenoso o arenoso, va a demandar de más horas riegos, mayor frecuencia y mayor fertilización. ¿Por qué? Porque el suelo franco arenoso va a lixiviar o va a precipitar más fácil los nutrientes. Entonces, en función de la textura que nosotros vamos a conocer con nuestro análisis de suelo, vamos a tomar estas decisiones, tanto de regar o de fertilizar en el año. Enmiendas aplicadas. ¿Por qué lo ponemos? Porque nosotros también cuando hacemos o hacemos un análisis del suelo vamos a conocer el pH que tiene y en función de este pH u otros elementos que pueden ser tóxicos como el aluminio, vamos a tomar la decisión si encalamos o no. Porque como ustedes saben, la mayor cantidad de elementos están disponibles en un rango de pH que se acerca a lo neutro. De 6 a 7 nosotros tenemos un pH donde la mayor parte de los nutrientes va a estar disponible hacia nuestro cultivo. Entonces, estas enmiendas van de la mano en ajustar las condiciones idóneas para nuestro cultivo. La dinámica de los nutrientes lo vamos a saber si hay un antagonismo, si hay un exceso, si hay un déficit. Entonces nosotros en laboratorio va a ver y analizar todos estos escenarios para que el ajuste final y las dosificaciones que nosotros recomendemos vaya en aras de mejorar esas condiciones en el suelo. El tipo de análisis, pues, está de la mano, por ejemplo, con textura. Si usted hace textura una vez, no es necesario que lo haga al siguiente año. Para que usted vaya a cambiar la textura de un suelo, solo tiene que meterle volquetadas y volquetadas de arena. Entonces, ese análisis, para ser específico de textura, usted no lo tiene que hacer solo más una vez en su lote. Ya el resto de análisis, si es necesario hacerlo cada año o cada 2 años para mantener producción o ver que los fertilizantes que nosotros estamos aplicando están haciendo la función que nosotros queremos que haga. En el proceso siempre de muestreo de suelos, nosotros cuando vamos a campo tenemos que tomar la primera decisión que considerando todo lo que mencionamos atrás, donde ya vimos la topografía, donde ya vimos el tipo de cobertura vegetal, donde ya conocemos nuestra área,
donde ya sabemos cuál es la textura, qué color predomina. Entonces nosotros necesitamos generar una unidad de muestreo. Esta unidad de muestreo va de la mano con todo lo que yo les mencioné y es donde nosotros vamos a tomar los puntos de su muestra o muestra simple. En la imagen que ustedes ven a la izquierda hay una división de una misma topografía que es plana, una parte productiva de explotación hortícola, pongámosle, donde pueda que haya mismos cultivos, pero tienen diferente variedad, tienen diferente edad, o unos pueden ser granos básicos. Entonces, en función de esto, nosotros hacemos esas divisiones y cada polígono que ustedes ven en esa imagen es una muestra de suelo que nosotros tenemos que enviar al laboratorio para hacer la recomendación precisa al cultivo que nosotros vamos a tener en esas áreas o estas unidades de muestreo que nosotros las denominamos. Am, Acá abajo solo hago una breve recuerdo del número mínimo de su muestra que nosotros tenemos que tomar. Lo pongo porque si ustedes tienen una hectárea en esta cantidad que nosotros les mencionamos, está más que bien. Pero si nosotros tenemos ya que nuestros límites son 10 hectáreas, no van a estar tomando ustedes 15 o 20 de su muestra. Entonces, esta cantidad de su muestra va en función del área que ustedes estén muestreando. Entonces, ¿creen ustedes que sería factible que yo un lote que tenga más de 10 hectáreas solo tome 15 puntos? No va a ser representativo. O que yo me vaya al centro de esa área y solo tome la libra que necesito, no va a ser representativo. Entonces, puede que conlleve un poquito más de trabajo, pero la idea de nosotros es hacer que lo que estamos haciendo, el trabajo se vea reflejado a futuro en en la producción que necesitamos esperar. Entonces, si es una área muy grande, tome usted, entre más puntos tome, mejor, 30, 40, 45 puntos puede tomar para que sea más representativo. Esta solo es una ilustración de un escenario que nos podemos encontrar en campo, donde si ven, está bien demarcados los dos escenarios que nosotros tenemos. Uno, donde hay una pendiente pronunciada, otro donde es plano. Entonces, en función, en este caso, de la topografía y que en la parte de la pendiente hay otro tipo de cobertura vegetal, hicimos las divisiones. Lo que ven en ese zigzag, pues es la distribución. Más adelante les voy a comentar por qué nosotros escogemos un tipo de distribución o no. Este es otro ejemplo, algo rápido, para que contextualicen un poco. Tenemos tres escenarios ahí, uno donde hay ganado, probablemente haya más compactación, probablemente haya ese del mismo, otro donde puede ser una zona de producción de granos básicos y otra que tiene índole forestal. Entonces, si ven, está bien demarcadas las delimitaciones para nosotros no solo tomar una sola muestra de toda esa área, sino que hacemos las divisiones en función de lo que hay en la superficie y lo que el fin que queremos darle. Está acá otro ejemplo más, ya un invernadero, perfectamente con un mismo cultivo, también podemos hacer la misma distribución, que es en zigzag, que es la que más utilizamos acá en la FIA. Otro ejemplo más en pendiente ya, con un mismo cultivo, hacemos la delimitación de la área, conocemos el área, en función del área ya sabemos cuántos puntos tenemos que tomar. Entonces, acá les muestro un poquito de los tipos de distribuciones que nosotros hacemos. Estas distribuciones están de la mano o van en función de la forma que ustedes tengan de su terreno. En general, nosotros utilizamos la que le mencioné al inicio, que es la zigzag. En zigzag, que es de manera tradicional, es la que más utilizamos y pueden utilizar también ya en cuadrantes, que ya pueden utilizar, por ejemplo, las personas que están haciendo investigaciones con plots experimentales. Esta les viene muy bien. En cuestiones de pendiente, se recomienda bastante la distribución en diagonal. El muestreo en X no se recomienda tanto porque tiene alta variabilidad, mas sin embargo en la cuestión de muestreo foliar se puede utilizar porque a veces utilizamos o necesitamos menos submuestras que las muestras de suelo. Entonces en ese caso en particular sí lo podemos utilizar. A su derecha ven una imagen con un círculo debajo de la planta, una planta de café. Solo les muestro el área efectiva o el área donde nosotros deberíamos tomar una muestra si hay un cultivo establecido. En este caso es un cultivo perenne, como es el café. Entonces nosotros usualmente tomamos la muestra en esta zona que se llama zona de gotera, que es donde las ramas se extienden y que en teoría hasta ahí van a estar nuestras raíces, las raíces secundarias y terciarias con los pelos absorbentes que son los que toman los nutrientes. Entonces, considerar eso, porque ahí mismo donde tomamos esa muestra es donde nosotros tenemos que aplicar el fertilizante, no pegado al tallo de la planta, sino en esa área que le estoy mencionando. La época del muestreo es muy importante. Nosotros usualmente siempre hacemos el muestreo en temporada seca. ¿Por qué? Porque después, usualmente, la mayor parte de cultivos
que no son o que no tienen sistema de riego, están con secano, necesitan o dependen de la lluvia. Y para que el fertilizante haga su acción, necesita tener humedad. Entonces nosotros hacemos el muestreo en temporada seca, preveyendo el tiempo que nos va a tomar, por ejemplo, para conseguir el fertilizante, para que el laboratorio haga sus análisis y emita el resultado. Por si hay que hacer una enmienda, todo ese tiempo nosotros lo preveemos y recomendamos de 2 a 3 meses que se haga el análisis de suelo. Por ejemplo, si cuando usted va a hacer el análisis de suelo y ya está lloviendo, nosotros también como FIA recomendamos que espere por lo menos de 2 a 3 días para tomar una muestra de suelo. ¿Por qué no tomarla el mismo día, la muestra de suelo? La manipulación del suelo va a ser muy complicada porque ya al final les voy a mostrar un proceso que es el de cuarteo, que es un proceso más, como les mencioné al inicio, para buscar homogenizar el suelo. Pero más importante aún es que por la cuestión del agua, con lo que tenemos las lluvias ácidas y todo eso, la predominancia o el aumento del ion hidrógeno va a hacer que nuestras bases se lixivien. Entonces, al bajar las bases, vamos a tener un resultado subestimado de esas bases: calcio, magnesio, potasio, póngale sodio, y el pH también se puede ver adulterado. Entonces, nosotros como recomendación, si está lloviendo, esperemos de 2 a 3 días para tomar la muestra de suelo. ¿Qué pasa también si ya aplicaron fertilizante? Eso es un escenario que nos suele pasar y nos ha pasado a nosotros en la experiencia que tomamos la muestra de suelo. Entonces, tenemos que tener ese cuidado. Usualmente nosotros la muestra de suelo con cultivos ya establecidos lo tomamos en las zonas que le mencioné, en la zona de gotera. Pero si ya está fertilizado, que es en esa banda de fertilización, nosotros no vamos a tomarlo de ahí porque no queremos sobreestimar la cantidad de nutrientes que hay. Podemos perfectamente irnos en la calle y tomar la muestra de suelo entre planta y planta. Ahí podemos tomar la muestra de suelo y ya el resultado no se va a ver eh, reflejado ese aumento de nutrientes por la fertilización que hubo. Entonces, si se dan en este escenario, ustedes traten, obviamente va a ser visible, una, comunicarse con el productor, preguntarle cuándo fue su última fertilización, y cuando uno ya está en campo, créanme que van a ver las pepitas de los fertilizantes cerca de la planta. Entonces, uno siempre tiene que estar, como quien dice, ojo al Cristo para considerar todo este escenario siempre en aras, como le menciono, de que no haya una cuestión que me vaya a alterar mi resultado al final. Ahora, también hay zonas atípicas, zonas donde nosotros tenemos que fueron modificadas físicamente por un organismo, por un animal, por una condición climática que nosotros tenemos que considerarlas y evitarlas para que no nos genere error. Entonces, dentro de estas áreas, para que se pongan una idea, si ustedes en una hectárea la mayor predominancia de color es un color café, café pardo, y en una manchita solo tienen un color oscuro, esa manchita, óbienla para que esa manchita no les vaya a generar error en la mayoría de su terreno. Entonces, esa es una cuestión que nosotros no la tomamos. Se, por ejemplo, si tienen diferentes cultivos, ya vimos que no vamos a tomarlos, ya sea en ámbitos vegetales, forestales, si hay una manchita de otro cultivo, ya no lo tomamos porque la extracción de nutrientes va a ser diferente. Si hay inundaciones, si está encharcado de esa zona, tampoco nosotros la tomamos. Por ejemplo, si hay quema, que hay ceniza de esos sitios, tampoco lo tomamos. Con los animales, si hay heces de ganado, por la contaminación, o aumento de la urea o de nitrógeno se va a ver referenciado en el análisis de suelo. Entonces nosotros ahí no lo vamos a tomar. Donde hay un son popo, donde hay rocas, cerca de un árbol que dé mucha sombra o que la raíz sea fuerte, también tenemos que obviarlo un poco porque créanme que si meten el barreno en un lugar donde hay un árbol cerca, les va a generar problemas y difícilmente van a poder sacar el barreno. Donde haya son popos y en general de un lote donde hay un camino o hay un cerco, nosotros siempre nos alejamos 3 metros de estos cercos y nos vamos hacia el interior del suelo. Acá solo es un recuento de lo que hemos venido hablando, los pasos que nosotros hacemos. Si vieron al inicio, ya considerando todos los factores, hacemos una división. Si ustedes quieren llevar un mejor control, pueden hacer estas divisiones con las aplicaciones que hay muchas hoy en día en nuestro teléfono, donde ustedes van a hacer su polígono, van a tener su registro y van a conocer su área. Además de que conoce su área, lo van a tener ahí registrada, pueden hacer también esta distribución en zigzag que va a ser más equidistante
de un punto al otro. Si no, ya estando en campo, ustedes conociendo el área, viendo el panorama, pueden que cada 25 o 30 pasos tomar una submuestra. Acá siempre siguiendo más pasos del muestreo del suelo, muy importante a la hora de tener el equipo necesario para tomar la muestra, tenemos que considerar, por ejemplo, el recipiente que nosotros vamos a tener que sea de plástico. No recomendamos mucho que sea un balde de hierro o una pala de hierro, ya que estos se oxidan y no queremos que el hierro se sobreestime en nuestro análisis de suelo. Entonces, si vamos a tomar varias muestras de suelo, también es importante colocarle una bolsa de plástico por muestra. Esta es la que nos va a ayudar a nosotros a que no haya una contaminación entre lote y lote. Eh, barreno muy importante, ya le mencioné, uno acá tenemos el barreno tipo tornillo, que si cuentan ustedes con esta herramienta les va a facilitar mucho más el trabajo, ya que es más práctico, es más fácil de andar y la cantidad de suelo que ustedes puedan tener acá va a ser mucho menor que lo hagan con el método de la pala o con el método de pujaguante, que más adelante les vamos a explicar brevemente en qué consiste. Tenemos, y estos barrenos, perdón que lo había olvidado, van en función del tipo de textura también. Usualmente este se utiliza para suelos franco arenosos, franco arcillosos, hasta franco limosos. Pero también tenemos otro tipo de barreno, que es el barreno tipo holandés. Si ven la punta de la broca y la profundidad se ve diferente, pero esta está para texturas más arcillosas. Entonces nosotros en función del tipo de textura vamos a utilizando diferentes herramientas. Tenemos otro por acá, un barreno tipo sonda, que es muy práctico también para suelos más sueltos. Este nos viene bien hasta para interpretar la coloración de un suelo. Este nos sirve para hacer vistas previas de qué predomina en nuestro lote. Y como les mencionaba, considerando esto, ya nosotros vamos a reducir los errores que nos puede generar los instrumentos que tenemos para nuestro muestreo. Una vez que ya descartamos todo lo que nos puede generar problemas en cuestiones de contaminación, ya nos vamos a campo, ya hicimos la distribución, ya conocemos nuestra área y hicimos nuestra distribución, entonces ahora nos encargamos de tomar los puntos necesarios, que si recuerdan, es de 15 a 20 en función del área. Si es más grande, hasta 10 hectáreas, tomamos más puntos. Luego, lo más importante, ¿a qué profundidad nosotros vamos a tomar la muestra? La profundidad va de la mano en función del cultivo o de la, sí, del cultivo más que todo. Si es un cultivo de ciclo corto, nosotros la profundidad que recomendamos es de 20 centímetros. Si es un cultivo de ciclo perenne, recomendamos de 30 centímetros hasta 40 centímetros. ¿Por qué se escoge esta profundidad? No es una profundidad al azar, sino que ha sido estudiada a lo largo de los años, que es el área donde tiene mayor influencia nuestra raíz. Y la raíz, ustedes bien ya saben que es la encargada de tomar todos estos nutrientes que están en el suelo. Entonces nosotros ah, analizamos en función del área donde se desenvuelve nuestra raíz. Entonces, por eso son las profundidades y va en función de los ciclos de nuestro cultivo. Posterior a que nosotros ya tomemos todas estas submuestras o muestras simples, vamos a juntarlas y vamos a hacer otro proceso más, como les mencioné yo, para garantizar que este suelo que era heterogéneo, que es heterogéneo, que ustedes lo pueden ver por ejemplo, con 5, 10 pasos que den a otro lado, pueden ver que hay una variabilidad en el color o textura. Entonces, para nosotros reducir esa heterogeneidad, hacemos la toma de más puntos y este proceso de cuarteo que nosotros lo denominamos, que más adelante lo voy a explicar un poco acá. Tengo un suelo que tenemos por ahí, una técnica práctica, fácil y que nos da esa seguridad a nosotros que estamos haciendo, obteniendo una mejor muestra. Al final de esto, pues no menos importante es obtener la cantidad necesaria en función de los análisis que queramos y agregarle la información que al encargado del laboratorio le va a servir para tener todos los datos necesarios y hacer los cálculos necesarios, ya sea como el distanciamiento entre plantas, qué topografía tiene, cuándo fue la última vez que fertilizó, el lugar de donde nos está enviando la muestra, el nombre del lote. Entonces, toda esta información que ustedes nos pueden agregar en la bolsa que va a traer la muestra nos va a ser de mucha utilidad. Entonces, aquí les hago un paso a paso para ejemplificarles cuando ustedes no tengan la herramienta del barreno con la pala. Pueden hacerlo, lleva un poquito más de trabajo, pero es necesario que ustedes tengan ya el conocimiento porque puede suceder que no consigan la herramienta del barreno, un poco aguante
entonces tienen que hacerlo de la pala. El principio va a ser el mismo, la cantidad de sus muestras va a ser la misma. Entonces, si ven en la figura uno, el paso principal, ya sea que con cualquiera de las herramientas que le mencioné, es limpiar el horizonte cero. Se elimina este horizonte porque nosotros lo que queremos saber es la materia orgánica estable. Esta que está arriba todavía está en proceso de degradación y puede ser lábil, puede ser erosionada, entonces esta no nos interesa. Limpiamos todo este horizonte cero y que el suelo quede limpio. Entonces, teniendo el área limpia donde vamos a tomar la muestra, ya podemos hacer la forma del agujero, que en este caso con la pala tiene que ser un agujero en forma de V. En este ejemplo tiene 30 centímetros, entonces el pico de esta V a ese pico tiene que tener 30 centímetros. Cuando nosotros ya estamos seguros que tiene esa profundidad, que usualmente estas palas es la altura que tiene es de 30 centímetros. Entonces, cuando nosotros ya estamos claros de eso, de una de las caras, nosotros vamos a tomar una porción de por lo menos una pulgada, 1 o 2 centímetros, tomamos una porción de ese suelo y si ven en la figura número 4, hacemos un terciado, que es eliminar los extremos laterales del bocado que sacamos y para ser más rigurosos y no queremos tener tanto suelo, porque créanme que esta pala, este método, les va a llenar mucho más el balde y va a ser como que más trabajoso andar en todo el terreno, más si es con pendiente. Entonces pueden eliminar una fracción de la parte de arriba, considerando también que ahí puede quedar un poquito de materia orgánica no tan estable y la parte de abajo y nos quedamos con el centro. Entonces, eso que tengamos de ahí, que está en la figura 5 y va a ser una submuestra. Recuerden, cada submuestra puntada forma una muestra compuesta y ya sabemos la cantidad que tenemos que tomar. Entonces, contextualizando o poniéndolo a la par con otras herramientas, sí nos va a llevar un poquito más de tiempo, pero nos va a generar el trabajo que nosotros necesitamos, que es tomar la muestra de suelo. Acá, por ejemplo, este es el paso que le mencionaba, en donde nosotros tenemos que estandarizar el suelo como una recomendación eh, que deben hacerla para mejorar la calidad de la muestra que nos vayan a enviar. Lo que reste de acá, no lo voten. Esto tómenlo como una contramuestra, porque cuando ustedes envíen la muestra al laboratorio, puede suceder cualquier cosa. Puede suceder que la muestra se rompió, que se le entró agua, que se perdió. Entonces, si ustedes dejan este respaldo acá, esta contramuestra ahí guardada en la sombrita, ya ustedes no van a tener que ir a campo a volver a tomar la muestra. Entonces, importante cuando ya juntaron, esto es un ejemplo de lo que ya sería una muestra compuesta. Aquí nosotros del balde, en teoría, lo vertimos y aquí ya tenemos 15, 20 su muestra, lo vertimos, acá tenemos el suelo. Entonces nos vamos a una sombrita para estar relajados y vamos a quitar todo lo que no sea suelo, lo vamos a quitar. Si alcanzan a ver, nosotros acá tenemos terrenos un poco más grandes. La función de nosotros es deshacer lo más que podamos los terrenos que haya. Raíces visibles, todas las raíces que nosotros tengamos. Obviamente este trabajito lo pueden hacer más tranquilamente cuando estén en campo. En estas cuestiones de manera educativa, no le voy a quitar todas las raíces, pero sí lo que ven, la mayor parte de raíces, lombrices, piedras, plástico, todo lo que no sea suelo, ustedes deben quitarlo para que no interfiera a la hora de los análisis en el laboratorio. Entonces, una vez que nosotros le quitamos la mayor parte de las raíces y todo lo que le mencioné, usualmente este proceso se ayuda de 2 personas. Entonces, ustedes, esto perfectamente con este saco, esta muestra de suelo, pueden meterlo dentro y agitarlo bien. Una vez que lo agiten, pueden volver a sacarlo en otra bolsa de plástico y esparcirlo. Esparcirlo en una forma de torta que quede con una lámina lo más parejo posible y de aquí el término de cuarteo. Esta torta que ustedes hicieron van a tener que dividirlo en 4 cuartos lo más iguales posible. Entonces, de cada cuarto que ustedes vayan a tomar acá, esta es una porción de suelo que va a ir a la bolsa que ustedes van a juntar la muestra compuesta que al final los van a enviar al laboratorio. Entonces, esto lo pueden ir poniendo en otra bolsa aparte o ya de hecho. Nosotros por acá tenemos ya una eh, recogida con el proceso de cuarteo. De hecho, ya le agregamos la información, pero si ustedes no tienen de este tipo de bolsa que nosotros tenemos acá en la FIA, pueden utilizar de estas bolsas claras que sea doble, en donde la primera van a tener el suelo y en la segunda pueden ponerle el papel con toda esta información
y para que vaya más reforzado. Entonces, al final y al cabo, nosotros lo que ocupamos es una libra de suelo para hacer los análisis básicos en el laboratorio. Si ustedes van a hacer otro tipo de análisis ya más precisos, como por ejemplo lo que es pasta saturada, si vamos a ocupar un poquito más de suelo, pero va a ir en función de los análisis que ustedes necesiten hacer. Entonces, esta es la cantidad que nosotros necesitamos tener al final de nuestro muestreo de suelos y este es el proceso, como le mencionaba, de cada cuarto acá, ustedes van a tomar una porción de suelo. Este proceso de mezcla, de esparcimiento y de división de 4 cuartos lo tienen que hacer 3 veces. Cuando tomaron una porción de cada uno de los lados, van a eliminar cuartos opuestos y esto que están eliminando, me refiero es quitarlo del plano de acá y tirarlo en un balde. Entonces, van a hacer este proceso 3 veces y lo que queda acá es la contramuestra que yo les digo que ustedes deben guardar. Por si llegase a pasar cualquier cuestión, ustedes ya no tienen que ir a campo de nuevo a hacer el muestreo de suelo y ya tienen su suelo para enviar al laboratorio. O si quisiesen hacer otro análisis en otro laboratorio y corroborar la información que nosotros estamos dando, pues ahí tienen su muestra de suelo. Ese es el paso final, por así decirlo, donde nosotros aseguramos que la muestra de suelo pues ya está lo más homogeneizada posible y es muy importante para que nuestros resultados sean más confiables. Eh, Al final, pues aquí les pongo un poquito de la información que nosotros necesitamos que lleve la muestra de suelo, muy importante, el nombre de la finca, el propietario, la edad del cultivo que ustedes vayan a explotar ahí, el lugar, el área que representa, los fertilizantes que se han aplicado con tiempo o si es posible con la fórmula que ustedes tengan ahí, nosotros nos va a dar una noción de cómo puede estar la fertilidad de ese suelo, la topografía, el distanciamiento de siembra, que es muy importante para saber la dosificación exacta hacia la planta de los fertilizantes. También puede ir la producción esperada, porque en función de la producción esperada va a ir el aumento o no de los requerimientos nutricionales del cultivo. Y las enmiendas muy importantes, como les expliqué al inicio, si usted aplicó alguna enmienda, nosotros vamos y nos lo hace saber, vamos a saber cómo va a estar la interacción por este ejemplo, del pH. Acá solo les presento un slide donde debemos considerar un poco nosotros lo que no debemos traer al laboratorio y que nos ha pasado a lo largo de este tiempo. Entonces, si usted no puede tomar una muestra muy superficial y ahora nosotros sabemos el por qué no podemos tomarla, porque hay una profundidad ya preestablecida en función de nuestro cultivo. Entonces, si nosotros la tomamos solo la parte superficial, no vamos a estar teniendo lo representativo de ese suelo. Si nosotros tomamos menos de 10 submuestras, ya ustedes también saben que no va a ser representativo del total de nuestro suelo. Ya al inicio les mencioné cuánto pesaba una hectárea. Entonces, créanme ustedes que tomar solo 10 muestras, por ejemplo, de 5 o 6 hectáreas, no va a ser representativo y por ende los resultados que nosotros podamos emitir no van a ser confiables ni precisos. Entonces, lo que ustedes quieren es que a partir de una buena muestra de suelo, los resultados que nosotros vayamos a brindarle y más la recomendación, vaya a generar los cambios que ustedes necesitan que a lo larga es mejorar nuestra producción y mejorar nuestro suelo para no generar esos desequilibrios que a la larga en deterioro del mismo. Utilizar, por ejemplo, envases de fertilizantes como recipientes para enviarnos la muestra ya nos ha pasado. Créanme que es una falta o una falla, quizás en quien lo hizo para el análisis de suelo, porque si un saco de KCl, para ponerle un ejemplo, ¿cómo creen ustedes que va a salir el potasio? Va a salir muy alto. Entonces, en ese caso, tenemos que utilizar los materiales más limpios posibles, ya que sea de plástico, pero lo que no sea o no haya sido utilizado. Eh, la cantidad de suelo que nosotros vayamos a traer, como mínimo mencionamos, era 1 libra. Va desde 1 libra a 1 kilogramo. Entonces, con que nos traigan ustedes 1 libra es más que suficiente para que nosotros hagamos nuestro análisis. Si nos traen 200 gramos o menos, estaría muy complicado porque hay varios análisis que necesitan X cantidad de peso de suelo y debemos tener un material para repeticiones, para un montón de pruebas más, que si tenemos esa cantidad, pues se nos dificulta. Nosotros cuando los clientes llegan se lo hacemos saber, pero estos espacios que tenemos nos sirve para eso, para
mencionarle cuánto es el peso que nosotros mínimos necesitamos para hacer nuestros análisis. Eh, si está con mucha humedad, en lo que nos puede afectar el suelo, aparte de lo que ya le mencioné yo de la lixiviación de las bases, es que el tiempo de entrega se alarga un poquito más, porque en función de la humedad que tenga, de la textura que tenga el suelo, va a tardar entre de 2, 4 días en que se seque, porque muy importante mencionarles que si ustedes la muestra de suelo quieren que estos días se amenoricen, pues el suelo no se seca en sol directo para que no vaya a haber una alteración, por ejemplo, en nitrógeno, que no vaya a haber una volatilización. Entonces el suelo siempre se seca en sombra y nosotros buscamos que esté un peso constante. Entonces, si tiene mucha humedad, en cuestión del tiempo, nos va a llevar un poquito más de tiempo en que se seque para ya empezar con los análisis de suelo. Y nos ha pasado también las muestras mudas cuando nos envían por rápido cargo, porque sabemos que la laboratorio de FIA tiene reputación y se conoce en gran parte del país. Entonces, si nos envían este tipo de muestras y aún no se han contactado con nosotros, procuren de colocarle la información que yo les mencioné. Información muy importante como su contacto, como el lugar, como el cultivo, como por ejemplo qué análisis usted debe de realizar. Para mencionarlo un poquito, solo como recomendación, cuando si van a tomar varias muestras de suelo de diferentes lotes y van a utilizar, por ejemplo, un barreno o una pala, traten que el primer barrenazo o su muestra que vayan a tomar del siguiente lote, descartarlo. O si es posible, ir de lote a lote lavando la herramienta sería lo ideal, con una agua obviamente lo más limpia posible. Pero si no tienen o por cuestiones de tiempo no lo pueden hacer, el primer barrenazo que ustedes vayan a hacer en el siguiente lote, traten de descartarlo para que ya con eso ustedes descartan que vaya a haber contaminación del lote anterior. Entonces ahí sí ya pueden proseguir con el proceso de muestreo. Y si van a colocar la información, como les menciono, que sea un papel en 2 bolsas plásticas, traten de que no quede dentro del suelo, porque la humedad del suelo va a distorsionar la tinta de la misma y va a ser muy difícil a nosotros tener esa información. Entonces, procuren ponerla en la segunda bolsa de afuera para que quede la información ahí intacta y nos sirva a nosotros. Entonces, por mí, eso es todo. He tratado de simplificarlo. Estoy abierto a las preguntas que ustedes tengan. Espero que este espacio haya sido de provecho. No quise ahondar mucho en cuestiones técnicas, más que todo en lo que nosotros creemos y consideramos que es muy importante para generar un buen muestreo de suelo. Si nosotros tenemos un buen muestreo de suelo, aseguramos que nuestros resultados van a ser lo más confiables posibles y acercados a la realidad de nuestro suelo.